Una vez más. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, en este momento, mi Dios, presentamos delante de ti este servicio, este mensaje, para que tú nos puedas hablar. Ayúdanos a poder comprender y que esta palabra sea edificante a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias. Amén. Tenga la valía, hermano, de sentarse. Vamos a hablar acerca de, como dice el versículo 36, de Getsemaní. Amén. ¿Cuántos conocen Getsemaní? Nadie hemos visto. Nadie conocemos. ¿Dónde será? ¿En qué lugar estará ocupado? ¿O estará ubicado? Se dice que el valle, Getsemaní, le explico. En la ciudad vieja de Jerusalén, al lado este, dice que hay, mi hermano, un monte. El monte se llama el Monte de los Olivos. Amén. Es ese monte donde el Señor va a descender en su segunda venida. Y dice, con el simple hecho de pisar el Señor ese monte, ¿qué va a pasar con ese monte? Se partirá en dos. ¿Qué monte? El Monte de los Olivos. ¿Ya? El Monte de los Olivos. Estoy hablando del monte. Y dentro de ese monte hay un pequeño valle. O sea, una ladera. Hay un valle. Ese valle, ¿qué se llama? Getsemaní. O también se lo conoce como el Valle de los Olivos. O también se lo conoce como el Huerto de los Olivos. ¿Me dejo entender? Si usted sale para este lado, hay un monte, hay una pequeña, entonces ¿cómo estaría ubicado? Un pequeño, ¿no? Otros también lo llaman como el jardín, donde hay ciertos árboles, es un pequeño vallecito ahí. Entonces, ahí está ubicado lo que es Getsemaní. Amén. Por eso se dice que Getsemaní es un huerto, también se le conoce, lo que le acabamos de mencionar, como el Huerto de los Olivos, que se encuentra al pie del Monte de los Olivos, al pie. Hemos dicho la ciudad vieja de Jerusalén, se sale por la puerta. En aquel entonces había la puerta oriental que conectaba con el valle, con el Monte de los Olivos, pero antes de ir al Monte de los Olivos había lo que estaba Getsemaní. Esa puerta oriental, usted puede escarbar en cuestión a historia, esa puerta oriental, mis hermanos, hay otro datito importante acerca de eso. No es el caso, pero le paso, mis hermanos. Hemos dicho, cuando el Señor descienda por segunda vez, ¿a qué monte va a descender? Al Monte de los Olivos. ¿Y qué pasará con ese monte? Se va a partir en dos. Y le acabo de mencionar de que hay una puerta en la puerta de Jerusalén, pero también se la conoce como la puerta oriental. Está conectada con el este, que conecta directamente con ese valle de Getsemaní. Esa puerta oriental al día de hoy está cerrada por un, no recuerdo el nombre, pero por un personaje que lo cerró, mis hermanos. Se dice que esa puerta oriental, cuando el Señor descienda, dice que esa puerta se tiene que abrir. Por hoy nadie puede entrar. Entonces el Señor desciende al Monte de los Olivos, tiene que descender ¿a dónde? O sea, tiene que bajar por ese valle que es Getsemaní para luego poderse conducir a lo que es la puerta oriental y así poder entrar a lo que es, mis hermanos, al templo o a la ciudad vieja de Jerusalén. Una alabanza al Señor, hermano. Getsemaní deriva del arameo, que significa prensa de aceite o molino de aceite. Lugar donde también el Señor Jesús se reunía con sus discípulos de manera frecuente. En la palabra del Señor, si usted se da cuenta, vamos a descubrir lo que es lo siguiente, hablando en cuestión a esto.
Mire, vayámonos, mis hermanos, al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Mire, hermano, cómo aparece en este lado 22:39. Quizás no vamos a tomar lo que es el tiempo debido para poder entender. El Evangelio según San Lucas 22:39 dice la palabra del Señor de esta manera. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. ¿A dónde se fue el Señor? Dice al monte de los olivos. Es decir, en el libro de Lucas, cuando dice el monte de los olivos, lo hace de manera general, haciendo referencia también a lo que es ese valle de Getsemaní. ¿Ya? Haciendo referencia. Ahora, si vamos a retroceder un poquito o a avanzar un poco al siguiente texto del libro de San Juan 18, usted se dará cuenta de lo siguiente. Capítulo 18, versículo 1 y 2. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Dice, al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué había en ese lado? Dice, un huerto. ¿Y cuál era ese huerto? El huerto de Getsemaní. ¿Correcto? Dice, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es decir, todos los discípulos conocían el lugar donde el Señor siempre acostumbraba ir a orar, ¿o no conocía? Conocía. Cuando leemos las bienaventuranzas del libro de San Mateo, capítulo 5, dice la palabra que Jesús subió. ¿A dónde subió Jesús? A un monte. Dice que Jesús subió a un monte y les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? A la multitud. Jesús les enseñaba a la multitud. Ahora, ¿a qué monte subió Jesús? ¿Quién le dije a un principio? ¿A qué monte? Al monte de los olivos. ¿Correcto? No a Getsemaní, porque si es valle, no sería en este caso bajar, ¿no? Descender. Pero dice que Jesús subió al monte de los olivos. Y en aquel monte de los olivos es donde el Señor sacó una de las más grandes enseñanzas, la bienaventurada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que... Y así comienza, mis hermanos, las bienaventuranzas. Todo está conectado, monte del olivo, Getsemaní o el huerto, con la ciudad vieja de Jerusalén. Una alabanza al Señor, hermanos. Entonces, hemos dicho que la palabra Getsemaní deriva del arameo, que significa prensa de aceite o molino de aceite. También hemos dicho que Getsemaní, ¿dónde está ubicado Getsemaní? Al pie del monte de los olivos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿dónde se quedó el pueblo? La palabra del Señor, según Éxodo 19, nos describe de que Moisés subió al monte Sinaí y que el pueblo dice que se quedó al pie del monte, es decir, al comienzo del monte. ¿Me dejo entender? Al comienzo del monte. Si el monte de los olivos está allá, acá está la ciudad vieja de Jerusalén, entonces ¿cuál sería la ciudad vieja de Jerusalén? El descenso al valle, a Getsemaní, y luego de ahí viene lo que es el ascenso al monte de los olivos. Entonces, hemos dicho que también era el lugar donde el Señor solía frecuentar, tener reuniones con sus discípulos. Por tal motivo, los discípulos conocían de ese lugar. De este lugar dice que antiguamente se extraía aceite de oliva de los árboles. Los árboles era lo más llamativo de ese lugar, porque era un pequeño vallecito. Entonces los árboles
daban lo que era ese aceite de olivo. Monte de los Olivos, es lo que acabamos de hablar, era una columna o una colina, y Getsemaní hemos dicho que era ese huerto o jardín ubicado en la falda o en el pie de ese monte. Según Jerónimo, era un historiador, dice que Jerónimo dice que los creyentes tenían la costumbre de ir allí. Es decir, cuando hablamos ya del primer siglo, de la vida de los primeros cristianos, cuando ya el Señor ya no estaba, dice Jerónimo que los cristianos solían ir a ese lugar. ¿Por qué solían ir a ese lugar? Porque su maestro les enseñó a sus discípulos ir a ese lugar a orar, a buscar, a clamar, entre otras cosas. A tener una reunión, en este caso, con su Dios. Entonces dice Jerónimo eso, que los creyentes acostumbraban ir a ese lugar. Y el general Tito era aquel hombre que destruyó lo que es la ciudad vieja de Jerusalén, pero también destruyó lo que era, mis hermanos, el templo de Jerusalén. ¿Recuerda usted lo que dijo Jesús según Mateo 24:1? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea derribado. ¿A qué hace referencia? Hasta que esto sea derribado, ¿a la ciudad vieja o al templo? ¿A qué hace referencia? Creo que ahí le pesqué. ¿A qué hace referencia, hermano? ¿A la ciudad vieja o al templo? Al templo. Entonces, estamos hablando del general Tito. ¿De qué año? Del año 70. Aunque más antes ya comenzó a hacer los judíos una revuelta. Por eso se les llama la revuelta de los judíos. Donde los judíos comenzaron, mis hermanos, a rebelarse contra la autoridad, en este caso, contra los romanos, y comenzaron a matar a los soldados romanos, comenzaron a expulsarlos, y es ahí donde tiene que descender uno de los más temidos generales, que era Tito. ¿Qué hace Tito en el año 70? Los romanos no pudieron entrar a Jerusalén porque tenían unas murallas que eran muy elevadas, que eran muy altas. Y dice entonces que Tito tuvo que ordenar a sus soldados a descender ¿a dónde? Al valle de Getsemaní o a aquel huerto, y dice que les ordenó a talar todos los árboles que habían en aquel entonces. El general les ordenó y los soldados descendieron y talaron todos los árboles para hacer, mis hermanos, como que una estructura y así poder entrar a lo que era la ciudad vieja de Jerusalén. ¿A dónde descendieron? Descendieron a Getsemaní, a ese huerto de los olivos. Una alabanza al Señor. Entonces, es decir, que lo talaron todos los árboles que daban, mis hermanos, ese aceite olivar, ¿no? Ese aceite de olivo. También ese lugar, y usted va a comenzar a armar ya lo que es un poco el rompecabezas, en ese lugar, ¿en qué lugar, mis hermanos? ¿De qué lugar le estoy hablando? De Getsemaní. Es también ese lugar donde el Señor Jesús, después de la última cena que tuvo con sus discípulos y después de la Pascua, ¿a dónde se fue el Señor? ¿A dónde se fue? Se fue a Getsemaní, a ese huerto. Entonces el Señor agarró a sus discípulos después de la última cena y los condujo ¿a dónde? A ese huerto, ¿correcto? En ese huerto de Getsemaní es donde el Señor hace una de sus oraciones tan, ¿cómo le puedo decir, hermanos? Tan intensa. Es en ese huerto donde dice la palabra del Señor que el Señor, cuando oraba, sus gotas parecían o eran como sangre. ¿Dónde fue? En ese huerto de Getsemaní, en ese huerto, en ese valle, mis hermanos, o en ese jardín. La pregunta es, ¿por qué
la escritura describe de esa manera que las gotas del Señor parecían gotas de sangre. ¿Por qué? Se dice que cuando una persona está muy estresada, tiene un estrés tan intensa, tan profunda, y que emocionalmente la persona está muy dañada, esas gotas que derrama, esas lágrimas que derrama esa persona, entonces se convierten en lo que es en sangre. Por eso que no es bueno, mis hermanos, que un hijo de Dios esté estresado. Jesús tuvo un estrés muy profunda y comenzó a llorar, mis hermanos, y esas lágrimas caían como gota de sangre. ¿Cuál fue la causa? La extrema estrés, porque él sabía qué es lo que tenía que acontecer y cómo iba a terminar la historia para él. Entonces fue algo intenso emocionalmente. Por eso que Jesús comenzó a decir: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice. Volvamos a Lucas, por ejemplo, 22:44. Y usted se dará cuenta de esto. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena. Perdón, estoy en el 23. Hemos dicho 22:44. Y estando en agonía. ¿Quién estando en agonía? Jesús. El 39 dice, por ejemplo, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó, dice, de ellos a una distancia como a un tiro de piedra. Un tiro de piedra equivale a una distancia de 10 metros a 30 metros. ¿Me dejo entender? Es decir, un tiro de piedra sería de esta distancia como hasta la puerta de vidrio, a la puerta principal del salón. Esa sería una distancia. La distancia máxima o una distancia mínima sería de un extremo a otro extremo, pero creemos que se fue una distancia ya como que considerable, es decir, larga. Y los demás se quedaron durmiendo y el Señor se fue allá, mis hermanos. Y dice que allá en ese huerto hay otro detalle. Y vuelvo a preguntarle: ¿en qué huerto, mis hermanos? El huerto de Getsemaní. En este huerto de Getsemaní dice el siguiente versículo, pero antes del 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué también pasó en ese huerto, mis hermanos? En el Getsemaní, dice que descendió un ángel. Amén. Descendió un ángel y como que conectó con el Señor, se encontró con su Señor. Amén. Y el versículo siguiente dice: ¿para qué pareció el ángel? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas, o como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Entonces, en ese huerto del Edén, en ese huerto, en el huerto de Getsemaní, hemos dicho que el Señor fue traicionado, el Señor fue arrestado, pero también en ese huerto, mis hermanos, de Getsemaní, dice: un ángel del cielo descendió para fortalecerle
al Señor. En ese huerto, mis hermanos. ¿Qué más ocurrió en ese huerto? Cuando ya le arrestaron al Señor, sale Pedro, ¿no? Y corta. ¿Qué cosa hace Pedro con el cuchillo? Le corta la oreja a uno de ellos. Le corta a uno de aquellos que le habían arrestado al Señor. Le corta la oreja, el Señor hace el milagro. Pero hay algo, mi hermano, que hay que entender en esto. El Señor habla en esta situación acerca de... Vayámonos al Evangelio según San Mateo. Vamos a volver. San Mateo capítulo 26, versículo 53. Mire lo que dice. Gloria al Señor. El 53. Oiga, hermano, esto. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y el versículo siguiente dice, pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolos, huyeron. El Señor quedó solo. Pero si usted se da cuenta, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Acaso no puedo orar a mi Padre? Y mi Padre, ¿qué dice? No me mandará o no me daría 12 legiones de ángeles. Eso es mucho. ¿Qué significa esto? Dice, ¿cuántas legiones? 12. Y cada legión dice que está compuesta aproximadamente en aquel tiempo, porque los soldados romanos manejaban mucho lo que eran las legiones. Y el Señor dice, ¿acaso mi Padre no me daría 12 legiones? Es decir, una legión comprendía aproximadamente de 6,000 soldados. ¿Y cuánto el Señor dijo? ¿Acaso mi Padre no me podría dar 12 legiones? ¿Equivalente a cuánto sería en este caso? Multiplíquenlo. 10 por 6, 60. Y 10 por 12, 72. Y metámosle los ceros ahí. ¿Cuántos ángeles serían? 72,000. Imagínense. Un ejército. ¿Y cuántos estaban para prenderle al Señor? Unos cuantos. Pero el Señor dice, ¿acaso yo no puedo orarle a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Esos 12 legiones de ángeles no eran, mi hermano, cualquier ángeles. No, esos eran ángeles, mi hermano, como que adiestrados, preparados para lo que es la guerra. Entonces, hermano, aproximadamente un ángel, como que tiene la capacidad de matar a más de 150,000 personas. Imagínense, ¿cuánto le pidió? 12 legiones. Entonces imagínense, son 72,000. Y multiplíquelo eso, mi hermano, porque si cada ángel tiene la capacidad de matar a más de 150,000 personas, entonces imagínense, un ángel era suficiente, hermanos, y por demás todavía. Pero el Señor dijo, ¿acaso mi Padre no me podría dar 12 legiones? Eso sí que es cosa seria, mis hermanos. ¿Y dónde ocurrió toda esa escena, toda esa figura? En el huerto de Getsemaní. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces fue allí el lugar donde el Señor también fue traicionado. Hemos dicho que también a ese lugar se lo llama, bueno, en algunos casos, en algunos versículos, por ejemplo, donde hemos leído,
que lo llama como el Monte de los Olivos, pero lo hace de manera general. Amén. Entonces Jesús acostumbraba a visitar el Monte de los Olivos, este monte, y el huerto de Getsemaní era exclusivamente, más que todo, como un lugar de oración. ¿Qué lugar tú tienes? ¿Cuál es tu lugar de oración, hermanos? ¿Cuál es tu lugar de oración? Si usted se da cuenta, Jesús agarraba a su discípulo y los llevaba ¿a dónde? A este lugar, al lugar de Getsemaní. Él se ponía a orar y más cerca, mire, hay unos escalones allí. Es decir, uno saca este tipo de enseñanza. Jesús se va a un tiro de piedra, su discípulo, los tres más cercanos. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran los tres más cercanos? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Dónde estaban ellos? Un poquito más cerca. Y los otros restantes, ¿dónde estaban? Estaban más lejos todavía. ¿Cuál es tu sitio de orar? Cuando el Señor les enseña todo eso, aunque en momentos difíciles el Señor los conducía a ese lugar para poder tener algo más íntimo con ellos. Entonces, cuando ya el Señor ya no se encuentra con sus discípulos, los discípulos acostumbran ir a ese lugar a orar ¿o no? Acostumbran a ese lugar para poder orar. Acostumbran a ir. Cuando tú tienes hijos, mis hermanos, y si tú les enseñas a tus hijos a orar, ellos acostumbrarán ir a ese lugar a orar ¿o no? Cuando tú ya no estés. ¿A qué lugar acostumbran tus hijos a ir hoy en día? ¿A qué lugar? Cuando tienen problemas, dificultades. Quizás cuando ya no estás tú, ¿a qué lugar acostumbran ellos a ir, mis hermanos? El Señor los enseñó a sus discípulos a ir a ese lugar para poder orar. Y eso fue su fortaleza para ellos. Por eso dice Jerónimo que para los creyentes, los primeros, los pioneros de la era cristiana, los pioneros, ellos acostumbraban de ir a ese lugar a poder orar. Pero a veces nosotros cuando tenemos problemas no acostumbramos. Acostumbramos a agarrar lo que es el celular. Tenemos problemas, acostumbramos a agarrar el celular. Acostumbramos a entrar a esos programas, ¿no? A esas páginas de TikTok. Ahí estamos, ¿no? En TikTok, viendo. Acostumbramos a entrar a Facebook. Acostumbramos de hacer otras cosas. Pero si usted se da cuenta, esa no es la solución. No es la solución. La solución es ir a ese lugar tan especial, mis hermanos. ¿Cuántos creen que la iglesia es ese lugar especial? Cuando a veces tenemos problemas, enfermedades, ¿a dónde acudimos? A la iglesia, a los pies del Señor. Señor, y sacamos tiempo. Yo recuerdo hace años, hermano, no acá, en otro lugar, había una hermana que tenía cáncer. Y cuando ya lo desahuciaron, los médicos lo desahuciaron, la familia no creía. No quería la familia saber nada. Era un día martes, si no me equivoco, era un día martes. Estábamos en la iglesia, acabamos el culto y llega la familia, la mamá con sus hijos y sus nietos. Y con colchón, mis hermanos. Yo dije, ¿qué ha pasado? Se están trasladando a la iglesia a vivir. Entonces yo me voy a mudar de la iglesia. Yo miré los colchones, hermano. Y yo dije, ¿y qué pasó? Le dije. ¿Cómo está? Le dije. Pastor, queremos estar en la iglesia, pastor, a orar. Y por favor, esta noche podemos dormir en la iglesia. Yo le dije, claro, no hay problema. Y bajaron los colchones, mis hermanos. Porque uno se da cuenta que no hay mejor lugar que los pies del Señor. Amén, hermanos. Por eso el salmista David dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Por un lado. Por otro lado, Salmo 122:1, ¿qué es lo que nos dice, mis hermanos? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esto tiene una connotación muy importante en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel,
cuando ellos tenían el tabernáculo, ellos acostumbraban a ir ¿a dónde? Al tabernáculo. Ahí acostumbraban a ir. Pero cuando ya ellos entraron a la tierra prometida, la herencia, la heredad fue distribuida. Entonces ya comenzaron, cada tribu comenzó a tener su parcela, su tierra. Entonces ya comenzaron como que un poquito más dispersados. Y el tabernáculo dejó de ser el tabernáculo. Y lo que aparece es ya el templo de Salomón. Y cuando ya aparece el templo de Salomón, las otras tribus que estaban dispersadas de Jerusalén, ¿a dónde descendían? ¿A dónde tenían que descender? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que allá estaba el templo de Dios, la morada. Ellos descendían a Jerusalén. Por eso es que el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, cuando ellos miraban a sus hermanos de las otras tribus, que allá viene la tribu de Dan, allá viene la tribu de Neftalí, allá viene la tribu de Leví, allá viene la otra tribu, dice que ellos se gozaban. Allá vienen nuestros hermanos, a la casa de Jehová, dice, ¿no? Iremos. Y ellos se gozaban de tal manera que ese gozo era único, porque estaban entrando, ¿a dónde? A la casa del Señor. Por eso que el salmista dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Usted se imagina, hermano, cuando alguien le dice, imagínense las tribus que estaban lejos, y ya era tiempo de ir a la casa de Jehová, es tiempo de ir a la casa de Jehová. Y entonces le decían a sus hermanos, vayamos a la casa de Jehová. Y otro decía, pero oiga, hay que caminar, es distante, ya no está cerca, no importa, le decía el otro, vayamos a la casa de Jehová. Y se alegraba el corazón. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran cuando alguien le dice, vamos a la casa de Jehová? O usted de aquella persona que dice, no, está lejos, no, está frío, no, está lluvioso, no, está el sol, un solazo. Pero en aquel se alegraban mis hermanos, se deleitaban. Entonces Jesús les enseñó a los discípulos a ir a ese lugar a orar. Hermano, tú debes aprender a enseñarles a tus hijos de ir a ese lugar a orar. Para cuando tú ya no estés, tus hijos sepan dónde conducirse en los momentos difíciles. Porque nosotros sabemos que no vamos a estar todo el tiempo, toda la vida. Bien sería, mi hermano, de que estemos permanentes, pero no vamos a poder estar permanentes. Una alabanza al Señor. Entonces hemos dicho que estaba situada en la ciudad vieja de Jerusalén también. En el jardín se encuentran unas olivas muy antiguas y está ubicada, dice, a la parte esta de Jerusalén, es decir, por la puerta oriental. Cuando Jesús sale, a ver, hermano, cuando leemos el libro de San Mateo 24, dice que Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén. ¿A dónde se fueron ellos? A ese huerto. Al momento de salir, dice que ellos miraron para atrás y miraron la estructura tan hermosa y le dicen, Señor, qué hermoso, qué extraordinario. Señor, o sea, esta obra sí que era tan extraordinaria. Por eso que el Señor le responde de esa manera a los discípulos. Porque miren lo que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que esto no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Dónde se sentó Jesús? Dice acá en el libro de Mateo 24:3. En el monte de los olivos. Eso ya hemos dicho que es muy diferente a lo que es
el huerto, el jardín o Getsemaní. Se subió al monte y de allá vio todo eso y los discípulos, no falta la curiosidad, ¿no? Y los discípulos dijeron, oiga Señor, y cuando nosotros estábamos saliendo de Jerusalén, tú dijiste algo. Dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra, Señor. Y entonces viene ahí la pregunta y le dicen, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces eso ocurrió en el Monte de los Olivos. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, Mateo y Marcos dicen que Jesús fue al lugar de Getsemaní, de manera clara, utilizando el término de Getsemaní. Juan afirma que fue al huerto, que es el mismo Getsemaní, el huerto, cerca del valle de Cedrón. Lucas no menciona Getsemaní, es lo que hemos dicho, por eso que Lucas menciona Monte de los Olivos. Lucas lo que hace es menciona el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos. Entonces, hermano, ¿a cuánto le gustaría un día conocer ese huerto de Getsemaní? Porque era un hermoso valle. Dice que Jesús acostumbraba ir a ese lugar a orar. Podríamos decir de una manera figurativa que ese huerto, mis hermanos, es lo que es la iglesia hoy en día. ¿Dónde comúnmente hay frutas? ¿En la montaña o en el valle? En el valle, ¿cierto que sí? Usted, hermano, va por allá, por estas montañas altiplánicas, usted no encuentra nada, mis hermanos. ¿Cierto? Se encuentra alguna cosa, pero para que produzca la tierra de mis hermanos es muy diferente a lo que es en un lugar valle. Mire, usted vaya para allá, a esta montaña altiplánica, siembre o ponga papaya, esa la helada viene. A un valle, usted va y le pone, mi hermano, la semilla y eso da, pero que da bueno. Usted acá puede sembrar lo que es la papa, botar la semilla, pero si usted no lo cuida, eso, mi hermano, queda hasta ahí. Hasta ahí llegó la historia de la pobre papita. Pero en un lugar del valle, usted, mi hermano, va y lo bota, mis hermanos, lo siembra la papa, la semilla, y eso da. Y es más, ni siquiera hay que cuidarlo. ¿Cierto que sí? Ni siquiera hay que cuidarlo. Pero por eso que existen lo que son las carpas solares. Estas carpas ayudan bastante a la producción de algunos alimentos por estos lugares. Es muy escaso. Cuando yo fui el año pasado para Lipes, entonces uno entraba, mis hermanos, y no había árbol que te va a proteger del sol, del viento, de la lluvia. No había nada. Yo no miraba, yo no decía, uy, qué pena, ¿cómo? ¿Dónde hay un árbol? Y yo dije, y a veces a las quebradas, a los pequeños ríos, porque son pequeños, son ríos. Y entonces yo dije, este es el río que hay que pasar, decía. Y alguien me dijo, pastor, ese es el río. ¿Qué será entonces los ríos de acá? Me decía. Porque los ríos del oriente son ríos. Y estos de acá parecieran unos pequeños bracitos, mis hermanos. Pero para la gente de acá, ese es río. Pero para la gente de allá, dice, no, eso no es río, eso es una quebrada, eso es un bracito, eso es un chorquito de agua. Allá la gente, o no, allá está, ¿cómo es doña Arabella? ¿Es verdad o no? Allá son, pues hermano, son ríos. Es más, la iglesia pequeña parecía. Son ríos anchos de 20 metros, de 30 metros, mis hermanos, que rebalsa lo que es el canal de lo que es el canal del río, mi hermano, rebalsa. Y esos son profundos, de 10 metros, 7 metros, 15 metros. Y uno dice por acá, no, estoy pasando el río. Estoy pasando el río. Pero es muy diferente. Entonces, la vida es muy difícil. Todo lo que es valle, siempre la producción será buena. La producción será buena.
Entonces, hermano, estoy diciendo de manera figurativa, la iglesia es ese valle donde usted debe acostumbrar a ir, mis hermanos. Donde usted tiene que acostumbrarse a ir a ese valle. Porque allá siempre habrá algo nuevo. Y si no hay algo nuevo, de seguro que el Señor te va a sorprender con un milagro. Amén, hermanos. Yo recuerdo cuando una vez yo fui para allá, no sé si era el hermano que está acá, hablando, y él me decía, yo, oiga, hermano, yo le dije, ¿y usted se acostumbró a vivir por acá? Le dije. Y él me dijo, sí, pastor. Me dijo, no tuve otra opción. Pero, me dijo, ¿cómo me arrepiento hace años? Me decía. Tuve la oportunidad de irme a un valle, me dijo. Tuve la oportunidad de irme para Tarija, para Tupiza. Pero no pude, dijo. Me quedé. Porque el valle siempre es más productivo. Entonces la iglesia siempre será productivo, hermano. ¿Qué te hace falta? Vas a encontrar, hermano. ¿Qué te hace falta? De tu interior van a correr ríos de agua viva. Y hay que ir a ese valle, mis hermanos. Hay que acostumbrarnos a ir a ese valle. Allí vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Allí lo vamos a encontrar. ¿Qué te hace falta, hermano? Allí lo vas a encontrar. ¿Qué necesitas? Allí lo vas a encontrar. Mire, ¿Jesús sabía lo que iba a acontecer con su vida o no? ¿Y a dónde se fue? A ese lugar donde él siempre acostumbraba ir a orar. Y allá, mire, hemos leído, dice que allá descendió un ángel del cielo. ¿Para qué descendió ese ángel? Para fortalecerle. Hermano, cuando usted está en problema y viene a los pies del Señor, ora, mis hermanos, ayuna, ¿acaso no se va fortalecido de este lugar? ¿Acaso no se va renovado de este lugar? ¿Acaso no se va diferente de este lugar, hermanos? ¿Se va o no se va? Dice que a Jesús le descendió el ángel y le fortaleció, le animó, mis hermanos, le dio fuerza, aunque él no quería humanamente porque él sabía que era difícil, pero algo sucedió ahí, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto creen que todo lo podemos en Él, mis hermanos? ¿Él nos fortalece o no? ¿Y cuántos quisieran llegar un día a ese Getsemaní, mis hermanos, diciéndole, Señor, tengo este problema? Yo acostumbro, con esto termino. Dice que David, según 1 Samuel 20, dice que David acostumbraba a sentarse en la mesa del rey. Ahí acostumbraba David sentarse. Y el rey dice que se sentó y el asiento de David quedó vacío. El primer día de la fiesta de la nueva luna, dice que el asiento de David quedó vacío. El segundo día, dice que el asiento de David quedó vacío. Llegó el tercer día y el rey dice que le echó de menos y se puso a preguntar y le dijo, ¿dónde está el hijo de Isaí? ¿Por qué no vino ayer ni hoy a comer? Le echó de menos. Cuando tú no vienes a los pies del Señor, alguien te echa de menos. Cuando tú cambias los lugares, alguien te echa de menos. Pero dice que David dice, yo acostumbro a sentarme en la mesa del rey, pero no puedo ir porque el rey me quiere matar. El rey me quiere matar. Dice, pero él dice, yo acostumbro a sentarme en la mesa del rey a comer. ¿Dónde acostumbras, hermano, a estar en tus momentos difíciles? ¿Cuál es el sitio donde tú vas? ¿A qué sitio acudes, hermano, en tus problemas, en tus angustias, en tu tribulación? ¿A qué sitio acudes? Este es el sitio que tenemos que ir. Este es nuestro Getsemaní, mis hermanos. Aquí nos enseñó el Señor y aquí nos dejó el Señor. ¿Dónde el Señor subió, mis hermanos, para despedirse de sus discípulos? No subió a Getsemaní.
Al monte de los olivos. ¿A dónde subió el Señor para despedirse de su discípulo? Al monte de los olivos. De Getsemaní subió al monte de los olivos y se despidió de su discípulo. Por eso yo le decía, cuando el Señor vuelva, ¿a dónde va a descender? Al monte de los olivos. ¿Y qué va a pasar con ese monte, mis hermanos? Se va a partir en dos. Y el Señor le dice algo a sus discípulos: quedaos acá, quedaos, quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Qué hermoso sería, mi hermano, cuando el Señor venga, te encuentre donde te ha dejado. ¿A cuántos quisieran que el Señor le encuentre ahí donde nos ha dejado, mis hermanos? Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana al Señor y vamos a decirle: Señor, yo quisiera un día, Señor, llegar a ese valle, a ese huerto, Señor. Hay una alabanza que es muy hermosa, ¿no? Que dice, pronto, muy pronto, si no me equivoco. Hay una parte que dice: es un huerto hermoso, en incomparable mis días. ¿Dónde va a vivir su día feliz, hermano? Viviré allá. Este es ese huerto hermoso, hermano. Este es ese huerto. Cuando tenemos problemas, venimos a este huerto, mis hermanos, algo sucede. Por eso, qué hermosa alabanza. Es un huerto hermoso. Mis días felices viviré. Es hermoso cuando hay un hermano que tiene que partir de esta vida y muere, porque ya nos dejó. Entonces muere, mis hermanos, y uno dice: el hermano se murió, pero con el Señor. Fue fiel hasta su último día. No le falló, permaneció fiel. Y uno dice: así que pasa la familia, pasa la iglesia, pasa los hermanos, porque ya el hermano nos dejó. Paz. Pero cuando no muere en los pies del Señor, ¿uno qué puede decir? Como una vez dijo un pastor: yo no le puedo dar esperanza, le dijo. Murió lejos del Señor, no sé qué esperanza tendrá, pero esperanza que de ver al Señor no lo tiene, le dijo. Y alguien dijo: pero ¿por qué eres tan así? Le dijo. Pero eso es verdad, le dijo el otro. Eso es verdad, no tiene esperanza, le dijo. Hermano, este es nuestro huerto. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. Nos has dejado, Señor, en este huerto tan hermoso, en este huerto tan extraordinario. Allí nos has dejado. Aquí tenemos todo, Señor. No nos hace falta nada. Tenemos todo, Señor. Ayúdanos. Cuando tenemos problemas, Señor, venimos a este lugar. Cuando vienen las angustias, venimos a este lugar, a este huerto, Señor. Venimos a buscarte. Venimos a orarte. Cuando vienen las llagas, las enfermedades, somos conducidos a este lugar, Dios. Ayúdanos a permanecer en él. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor.